los martes el torneo fue así. Pero viene y el otro lado, entonces. Sí. Sí, igual yo me voy por eso. No. Mira, yo enfrente con final está. Ah, ok. Estaba complicado. ¡No! ¡Mírame! ¡Pase! También que se le tira muy cerca, que más. Sí. Pero un cachito más cerca, un poco. ¡Mírame! ¡Con Nacho! Que se parece a uno de otro equipo que juega también. ¿Sub-18? No, sub-16 creo. Que están, No que ubico van mucho. esos, que vienen los dos viejos, lo que pasó el quilombo la otra vez. Ay, no me acuerdo el nombre. Que siempre lo nombra, es como la figurita del equipo ese. Sí. Fatón, no sé, tiene un nombre raro. Entonces no me acuerdo, boludo. La de conflicto del Sí, del viernes pasado. rector. No, trabajo esa. No, esa era trabajo. ¿Por qué me elegí las 7 de la tarde? El chabón coordinaba pelea. Coordinaba la pelea, tremendo. ¿Fue Copa de la Cremonese? No. Chopa. Algo no sé. Parece, igual todos tienen una peinada. Sí, ya sé cómo me decís. Yo siempre me río cuando el torneo de fútbol 11 vino un padre y me dice: yo sé mucho de fútbol, toda mi vida miré fútbol. Me dice: si no sabes, yo te puedo explicar cómo es esto. Porque había pasado que el árbitro borrón, no sé qué. Yo le miro y encima me lo decía a mí, me lo dijo un compañero más que él estaba jugando. Como que estaba jugando el fútbol que sea. Y le digo: ¿La sociedad? Sí. Perdón, no puedo más. Me tildé. Te boludeaba. Claro, y yo le digo: explícame por favor, porque yo no sé nada, le digo, ¿viste? Y me quiso explicar y no sabía qué explicarme y lo saca la otra. No, porque esto es así, le digo, no me vas a venir a decir, boludo, digo, vivo de esto, le digo. El chabón como que me mira así medio mal y te pasa. Es como cuando si te vienen esos, los dos padres esos. Te das cuenta que tienen. Como por ejemplo una jugada peligrosa y no sabían si la tenían que tocar algo de ellos. Claro, tiene un directo no, claro. Encima, De repente me quiero morir. y más el árbitro haciendo así con la mano levantada, boludo. Quiero un beso. ¿Lo hiciste? ¿Ya? Sí, mirá. Degenerado. Sí, pero. Andina. ¿Viste? Sí. Dale, ¿qué te haces? Soy humilde, flaco, pero está. Borra esa parte. No borro nada y voy a poner subtítulos. La reconchuda de la fotógrafa exclamó. Así como si te estoy dinamice las pestañas y me siento bien. Ajá. No, igual, boludo. Yo me había sacado turno para las 4 y siempre tardan una hora con toda la furia. La gente iba viendo, decía que queda muy cerca de casa. Estoy viendo el celu y digo. Bueno, al principio, viste, te ponen algo y como que no tenés que abrir los ojos. Yo digo, esto ya no están haciendo 10 minutos, esto no está haciendo 20, esto ya está haciendo demasiado. Miro el celu, 5 y 20. Digo, no puede ser, digo, no. ¿Pero cuánto estuviste ahí? ¿Qué? Desde las 4. Aparte llegué puntual, como tipo. ¿Por qué tardaron tanto? No sé.
onda que estaban haciendo otras cosas. No, tipo, la chabona estuvo 100% conmigo, pero no sé por qué nunca habían tardado tanto. Llegaron divinas, eso sí, pero... Yo diciendo, la puta madre, no llego. No, igual llegué bien, O sea, llegué a casa, la cámara ya la tenía cargada. Claro, para colmo, cuando volví yo pensé que iba a haber alguien en casa, pues cuestión, no había nadie, entonces fue, bueno, las mascotas tienen... Yo aparte estos días me re preocupo por las mascotas por el calor que hacen. Sí. Entonces, tienen agua, tienen comida, están vigentes, se mueve. Están vigentes. Sí, mucho calor. Aparte el conejo tiene un pelaje de la puta madre. Claro, no le puedes poner hielo, no le puedes poner... ¿El conejo? Sí. Y encima sufre mucho el calor. Sí, entonces yo lo trato de entrar acá un ratito. Entonces yo decía, bueno, tiempo no tengo, pero te pongo un cubito de hielo en el agua, conformate con eso, yo me voy. Pero algo no, por lo menos me quedan divinos. La verdad que... En un momento la chica me dice, bueno, abrí los ojos. Tenía una cámara acá y me dice, pestañas. Estoy haciendo el antes y después. Yo me quedé horrorizada y digo, bueno, avísame. Está bueno salir primer plano. Sí, porque aparte, yo dije, abrí los ojos y iba a ver algún espejo. No, estaba la chabona así. Saliste en la web. Era un animalito de repente. La verdad fueron las mejores pestañas que hice. No sé si era por algo en específico, a veces que las pestañas son súper rectas, entonces tienen un rato como para que quede más o menos decente. Tipo, le estaba dando todo. O sea, no sé si tendría un día muy chill la chabona. No había tanta gente, pero yo decía, sácame, no me quiero ir. Yo no le estoy pasando, vine a relajarme y la estoy pasando mal. Aparte yo antes había dicho, bueno, me saco un turno, 4:30, ya llevo todas las cosas y salgo de ahí. Me dijeron, che, no puedes venir a las 4, y yo, bueno, mejor, así tengo más tiempo. Menos mal. Si no, no había chance. Todo se da por llegar divina para el plato. ¿Qué vas a amarrar? Y voy el domingo, creo. ¿Vas a entrar con Santino acá? No sé si coincidimos. Me parece que él... ¿Con quién vamos? Él me parece que vuelve el domingo. No sé si va a quedar un día más. Entonces, estamos viendo si algún día ya podemos ir, por lo menos tipo su grupo de amigos con mis dos amigas. Así tipo hablamos un poquito y bueno, él se vuelve, pero quedamos ahí como en contacto con la gente. Porque mis amigas me decían, ay, no conozco a nadie que vaya a Mar del Plata. Chicas, yo tengo creo que todos mis amigos de Mar del Plata. Ay, sí, pero no sé si a juntar, no le digo, a lo que quiera, yo me voy. Aparte ellas son tipo, no hay que sacar jodas, hay que hacer esto. Ya el momento, ay, no le querés hablar vos, me da vergüenza. Aparte lo bueno ahora es que yo te de novia, ellas no. Así que es tipo, no, yo no puedo, anda vos. Pero tipo, bueno, anda, te miramos de acá. Vamos a terminar re bien, ¿no? Sí. Re puntuales, ¿verdad? Hoy te puedo tirar Núñez y Kramer si querés. Núñez y Kramer. Tenés, ponele 5 cuadras hasta acá, ¿viste? Sí, amigo. Lo que sí, Porque ¿vos yo te llevas doblo. el bolso, amigo? Sí, sí, me lo Ah, ok. Sí, desapareció. Igual tiene que haber 2 en el coso de Sheila. Ah, ok. Que Sheila desapareció. Viene los martes, ¿no? O bueno, venía los martes. Sí, que el último martes yo vine en bici Ah, claro. y ella le llevó las cosas. Que igual ni siquiera sé si tiene el bolso, porque onda... Me dijiste que no había bolso ese día. No, onda, vino todo con la mano, ¿no? Y trajeron algo. No sé dónde está el bolso ese. No sé, ¿eh? ¿Quién vino? ¿Te vas, no? Esteban. Ah, sí. Capaz que no estaba. Qué raro, boludo. Pues vino con las pecheras, pelota no porque no usamos la de acá. Ah, ok. Vino con las pecheras, creo que 2 bidones O sea, y el botiquín.
pantalla grande. ¿Qué es negro? Ah, Tengo que bajar un cachito. Igual te digo, todavía esta hora para laburar acá está bien, ya una horita más. El otro día veía la foto que había sacado, me quería. ah, Yo dije, menos mal que saqué todas o casi todas en el primer tiempo. Obvio que iba poniendo alguna del segundo, pero una asquerosidad. aparte ahora como que te da gana porque ya sabes que termina este partido y te vas a la mierda. Claro. Me bajoneo cuando falta uno más. Sí, sí. O sea, es de noche y faltan... Sí, yo sé, es como que me canso más con pocos partidos Sí, que jornadas. Yo me estoy cansando un montón. como que te Y son acostumbras. 2 partidos, ¿viste? Y Sí, sí, sí. yo no me acuerdo cómo hacía cuando estaba 8 horas allá. Boludo, ¿te acordás lo que era eso? Yo no sé. Yo igual, el año que pasó no hice jornada tan larga, creo. Sí. Lo máximo que llegué a hacer fueron 4, pero también con mucho intervalo en el medio por el estudio. Él tuvo unos horarios de mierda este año. Y las materias. No, yo aparte cuando ya estoy en un nivel que no quiero estudiar más, quiero laburar, que necesito salir de mi casa. Sí. Ahora como me queda tan cerca. Entonces, Si me decís, no, mi laburo es microcentro, todos los días a las 7 de la mañana, estoy acá, estoy acá. baja y al Y cine. lo bueno es que todavía no hay Creo que habrán fumigado porque ya me acuerdo de un momento el año pasado. Sí, fin de año. Hubo un día solo que hubo, ¿te acordás? Una invasión. Sí, Y yo dije, pero a hubo principio otra a vez fin. vivir. Claro, Ah, sí, a fin de año, sí, sí, sí. fin de año. Pero Dije, más por ahí. Sí, yo dije, hubo otra vez vivir. Sí, sí, esto. sí. Aparte, Y no había, Después no. no había mosquitos en ninguna parte de la ciudad. Ahí nadie sabe cómo había. Igual en general no estuvo lloviendo tanto. Como no estuvo lloviendo tanto, el año que pasó, me acuerdo por febrero creo que era hacía calor, llovía, hacía calor, llovía, hacía calor, Ah, sí. llovía. Ya está, ¿no? ¿Qué pasa, boludo? ¿Cuánto? Están 12 minutos. Puta madre. Me quiero la mierda. Ya estamos tirados, Marta. ¿Qué? Ya estamos tirados. 13 minutos. Bueno, listo. Falta el segundo tiempo, ¿no? A ustedes Decía le falta todo. el segundo tiempo, a mí me Decía- quedan 5 minutos del segundo tiempo, Encima chicos. todavía tiene pasto en la cara, man. Se tiró de Me quedó palomita, todavía- no sé qué hizo. No, amigo, la dormí con la cabeza y levanté todo el pasto. Pero del Diego. ¿Tengo todavía? Sí, boludo. Aparte, esta época del año, tanta humedad que te pones algo no se te va más. No, así. Está durísimo. No, tipo, se quedó mirando un punto así. Pero no se movía. Si no te la boca por las dudas. Sí.
está hirviendo en Urquiza ahora? Mierda. ¿Por qué? ¿Sos inhumano? Literal. ¿Estás teniendo? Sí, Bueno, loco. se está convirtiendo en planta. Me tengo que- Planta, planta de Sodimac. de tan Tenés quieto ahí que abajo, estoy. acá, Ah, también. del otro. Ya. Ay, mirá qué servicio. Y se le fue a él. No, por eso. Era gracioso los fichajes San Lorenzo. En Twitter me cago de risa porque hablaba de Keylor Navas, Sí. después hablaba del holandés, el arquero holandés que jugó contra nosotros en el Mundial. Es verdad. Sí, ese Después sí lo vi. hablaron de uno, del arquero titular del Montpellier, algo así de Francia. Sí. ¿Qué flashea, boludo? ¿Qué le pasa, boludo? Que le pagan la deuda a Piatti, que paguen la deuda que tiene. No, pero ellos, viste, sí, viste. Por ejemplo, con Keylor Navas ya tenían Un preacuerdo. Sí, no sé dónde. ¿De dónde sale la plata? ¿Viste en Twitter la superfija? Sí. Bueno, cómo me gusta ver eso. Boca sumó 6 puntos por haber comprado a Ander Herrera. ¿Viste cómo van sumando Sí. puntos los equipos? Cuando uno se quiere ir antes. Está la gatilla, después te Sí, sí, sí. Cuando uno se quiere ir antes. está disparando por todos lados. Literal. Ante la duda. Ya me parece que les está diciendo tipo, ¿querés ser tu propio jefe? Que les está extendiendo una etapa piramidal. Es un, ¿cómo es que se dice? La que te ofrecen los cosas eso, Los entrada. famosos. Boludo, muchas gracias. Ayer vi un video de una piba que decía, Sí, estoy acá en mi penthouse y le llaman y le dice, ¿y vos qué haces? Tengo 19 años y soy multimillonario, pero ¿qué haces? sí, Me no. levanto a las 5 de la mañana cuando todos están durmiendo, pero ¿qué poronga haces? Vendo cursos. ¿Cursos de qué? De cómo cambiar la mente. ¿De qué? De cómo cambiar tu mentalidad para ganar dinero. ¿Cursos de qué?
siempre aparecen. Así es como me hice multimillonario levantándome a las 5 de la mañana. O sea, yo me voy a arrancar a levantar todo el día de las 5 de la mañana y viste que ya tan suerte. Y eso después aparecen ahí, baleados, presos. Exactamente. Sí. Igual eso de vender cursos así es viejísimo, mío, no sé cómo se puso de moda otra vez y la gente cae. Y Es que mucha la red, gente que boludo. no quiere laburar es tipo, bueno, sí, voy a comprar un curso para cambiar la mentalidad y ganar plata. Y eso ya se hacía en el 2010, se hacía fácil eso, pero bueno, no era tan Sí, conocido. pero ahora hay más repercusiones. Sí. No, mío, no puedes. El tema es que decís, suponete que yo quiero ganar dinero y la mentalidad. Es un pibe de mi misma edad que no tiene título universitario, que ya tendrá un curso en Coder, como mucho. Claro, eso es Coder, tiene cosas buenas, pero para que me venda, que va a Ah, cambiar para mi mí me economía. tiene que venir un viejo. Sí, Un sí, viejo sí. de traje tiene que venir. Sí, literal, si no, no me vende nada. Y aparte de eso, te dice, vendo cursos así para cambiar la mentalidad, pero ¿de dónde saca la plata? ¿De qué? O sea, yo salgo a hacer ejercicio, ¿de dónde? Claro, me levanto a las 5 de la mañana, desayuno. De repente me depositan. Hago un par de burpees y ya tengo la cuenta con un par de dólares. Me acuerdo una vez fui a llevarle un amigo una caja de vinos ahí a Puerto Madera, un chabón. Dice, chicos, ¿me pueden llevarlo a la chata? Yo dije, bueno, capaz tiene una Hilux, ¿no? Era una Porsche. La chata, tira. Dale, hija de puta, ¿qué te hace? Sobrado el pibe. La chata. Pero la típica, no, ese auto es una mierda, el otro. La No, chata. ese lo uso los martes nomás, te tira. Sí, sí, sí. Ese lo uso informal. Venía de hacer boxeo. A las 3 de la tarde, boludo, tu nota estaba... Entonces, suponete que yo no quiero laburar lo que sea. ¿Sabes qué? O digo, quiero ganar dinero. Bueno, en vez de decir, che, entro a LinkedIn o busco por cualquier lado un laburo, no, voy a arrancar para prepararme para ese laburo, voy a hacer un curso para que te cambie la mentalidad. Entonces, explícame. ¿Qué es eso? Suponete- Está mal, algo que Sí, sí, porque aparte puedo ir al gimnasio a las 5 de la mañana, a las 7 de la tarde. Me voy a tender la cama. Antes Sí, de- sí, sí. Si tendés la cama, se depositan automáticamente 5 lucas. No falla. Ahora se va a poder comprar en dólares, ¿viste? Ay, Está ojalá- bueno. Ojalá lo valen. Todo respeto. tenía que ir a aduana el lunes, boludo, hace 2 meses compré algo y no me lo llevaron. No, qué paja. Tengo que ir a cagar a tiros a todo, boludo. ¿Está en la aduana? Sí, me lo habían liberado ya el 20 de diciembre, Sí. y el 30 el lunes, Sí. y me atendió una señora, para no decir otra cosa, y me dice, me dice, no, esto ya está en provincia, en el centro de distribución. Digo, ¿cómo en provincia? Yo vivo en capital, le digo, ¿cómo se veía provincia? Siempre me mandan al centro que está a 3 cuadras de mi casa, literal. Ah, No, esto está en provincia, no está acá, mentira, ¿viste? Bueno, raro. todo ¿En qué provincia desilusionado. Claro, le digo, me dice, no, está por Avellaneda, no sé Ah. qué, digo, Avellaneda, le digo, claro, todo muy raro, le digo, pero No me das bueno. cuenta, señora. Ah, no, la verdad que no confío en lo que está diciendo, pero bueno. Te voy a decir que sí porque no me vas a decir otra ¿de cosa. dónde venía? ¿Estados Unidos? ¿Lo que Sí, no, de Inglaterra. Y entonces Inglaterra. Ah, mierda. Entonces le digo, bueno, me voy a mi casa, voy a chequear, qué sé yo, me fijo, estaba liberado, estaba todo. Me dice el martes, no, perdón, jueves o viernes que llega. Bueno, esperé, jueves nada, viernes nada, obviamente, ya estamos llega acá. un- Está Te molestando. llega un disgusto. Claro, estamos a 17 Sí, acá. y en la remera también. No, Estamos a salí, 17, no, boludo. no venía hoy. Hacele unos masajitos acá en el cuello como Bueno, visita. pero no. Boludo, me voy a la sucursal que está ahí al lado de mi casa y me dice, esto está liberado el 20 de diciembre, no entiendo por qué no te lo llevaron. Me dice, está retenido en aduana. Mira, Me mira, dice, manda un mail, reclamá y Mira, me acercate a sacó como aduana la para llevártelo porque lo van a devolver. ¿cómo la jornada? Y vas a tener que hacer todo otra vez. Estaba atento al partido, no te Y moví. yo me tengo que ir para allá a pelearme, boludo. Creo que lo compré el 14 de Mira. noviembre. Hoy voy a dormir, mañana. Hola, soy Checo Moreira y esta es mi historia. ¿Qué es lo que compraste? Ropa.
Un amigo justo iba a comprar un par de cositas. Pero son boludeces, o sea, antes había comprado más cosas y me llegó en 3 semanas. Y era hace 2 meses. ¿Qué pasa? Estás amonestado. Vi tu video, vine por vos porque dirigió, me hice el pito. Te juro, me caí de risa. Aparte ya te ven famoso. Eso me hizo decir ya, sabía, yo le dije eso. Tenés que arrancar a pedir canje. Así que te regalen, no sé, ropa, pecheras, más pecheras, átomo, sesiones de kinesiología. Vamos. Dale. De última tipo pitaca. Sirve. Ahora lo soy yo. Re chilito, vale. Sí. Un momento elijo, Marce. Eso vale piso. Vale piso. No te digo cómo. No sé qué decirle. Vamos, dale. ¿Viste? Agarraste 5 segundos. Ya vas internamente. ¿Por qué mierda no compré el curso para ganar dinero? ¿Esto es? ¿Cuánto? 16. La diferencia entre un equipo y el otro es... También pasa que a esa edad hay alguno que falta pegar el vestido. Sí. O quizás con un año de diferencia es... Claro. No, la típica. Yo ponele cuando iba al primer año del colegio, era el primero, onda, el más enano de todos. Acá estamos. Y acá estamos. Yo en el también, metro. pero acá estoy. Yo no tuve tanta suerte. Acá estamos. Igual que siempre. Literal. Ah, sí. Yo más o menos, en tercero más o menos creo que. No me acuerdo que era... La típica era... Yo me acuerdo que era volver de, no sé, del verano y era, ¿qué onda? ¿Cómo andas? No, ando re bien. ¿Qué ¿Viste cómo te cambiaba? pasó? Sí. Y la típica era, no sé, bueno, no sé, fulanito lee. No, bueno, acá dice que porque aquí se les hacía como el gatito sí. ese. Aparte era un silencio y una vergüenza. ¿Viste cuando tu mamá no tenía nadie con quien dejarte en primaria, tipo no sé, en algún lado y te tenía que dejar con tus tíos? Míralo, Jean. ¿Y Jeancito qué haces? ¿A qué te dedicas? El más joven de todos. Sí.
Cuando lo arrancamos nosotros Santi le digo, o sea, los tres pilares son un pibe de 22, uno de 21 y Gaby. Sí, somos nosotros. Igual Gaby ya tiene 33. No, muchas gracias Gaby. Tipo, vive, le chupa un huevo todo. Él vive una realidad paralela a nosotros. Creo que una vez lo habíamos dejado, estábamos en un chino acá cerca para que compre comida y entró, tipo eso de 5 bolas, saltando con la comida y dijimos, así camina la gente que le chupa un huevo todo y él estaba feliz. Fue a comprar creo que carne picada y está viviendo su mejor vida. Yo creo que Yuko le había dicho, sí, vos, Gaby, ¿vos tomás mate? Como para preguntarle si tenía. No, tomo mate, no sé, mate cocido, con 2 de azúcar y un poquitito de tanto. Se le quedó mirando como, no me entendiste. No, mirá el chico, ahí está. Bien, después tengo medio como que me quedo un momentito, ya no me duele. Así que bueno, cuando me quedó raro ahí, pero como que se frenó, cuando no me duele más. Así que veremos cuando vaya al dentista. Sentí que re lindo enero cuando no hay nadie en la calle. Sí. Rápido a todos lados. A mí me encanta manejar con un clima así, no con sol, ¿no? Obviamente. Sí. Ventanas bajas, boludo. Sí. Sí, que no haya ruido, que no hayan autos al palo, que no haya gente puteando. Dale, mano, atrás. Dale. Mano, bien. Mirá, boludo.
Perdón, ¿puedo entrar yo en patas porque no tenemos cambio? Preguntale a... Preguntale allá, al que está en la puerta. En pata. Preguntale a... No, flaco, ponete por favor, lo van a matar. En pata, viejo. Se va a morir. La primera que le aparte, pega. no podés, en pata, boludo, ponete un botín. Sí. Depe una vez, viste, le temuco. Jueguen alpargatas. Le dijeron, che, necesitamos... Ya me parece que... No sé si fueron cuando habían arrancado recién en todo pelota. Dicen, che, necesitamos un cambio. O sea, si no, no llegamos. Tengo alpargatas. Está perfecto. No juegan alpargatas. Lo dio todo. Igual que le pida punto de calza, que le pida al que sale, Claro. boludo, capaz le van los botines. Literal. Pero un minutito, cuando después se va a tardar. ¿Está bien? ¿Quién entras vos? Basti, ¿entra él o...? ¿Qué? Mirá, con esta ropa y todo. Sí, te entra. Sí, me entra. Estoy bien. Voy a entrar igual. Bien buscado. Dale, Uli. Dale, Mofri. ¿El amistoso de River era el domingo? Hoy fue. Acá. No, el de México, ¿sí? Sí. El martes. Hoy juegan. No sabes si era 19 o 20 o 20 o 21. Dije, un lunes no va a ser. No. Aparte que la esquizofrenia de ese... ¿De dónde salió ese amistoso? Nadie sabe. Igual en el pasado se hicieron. Sí, Una vez jugó River Polonia.
mucho pasa que lo mandan, no sé qué onda este año, pero es todo por, no sé, DirecTV Go. No voy a descargarme DirecTV por ver 3 amistosos de poronga. No, sí. En este no sé, el de hoy no sé por dónde lo paso. Porque ahora que, o sea, porque este ya tienen convenio con DirecTV, por un momento era todo por Star Plus, y claro, Sí. ahora ya si tenés Disney medio que zafás. Claro. Eso es lo que amo, tenés todo, es la verdad que Sí, sí, sí. dinero. Sí, te mata cuando DirecTV. Sí, sí, aparte, ¿quién concha tiene DirecTV Go? O sea, Me acuerdo, tuve DirecTV en la época cuando ni bien salió. sí, Onda desde la primaria hasta pero el modem. todo entero, la antena, todo. Ese era así, me acuerdo que venía y te instalaba la... Sí. Eso sí era, Se ¿no? cortaba en la lluvia. Cuando llovía se cortaba. No me acordaba. No, era una depresión. Lo bueno que viví el Mundial 2006 desde coso y tenía la opción de varias cámaras. Sí. Onda podía poner la cámara acá del No. arco. Onda una cámara aérea, una cámara, onda estaba muy buena. Tremendo. De banco de suplentes. No, Estaba buenísimo. iba sacando un gran hermano. Me acuerdo que invité a todos, onda, Cobrar mis entrada. amigos de la secundaria, vimos todos la culiada que nos pegó Alemania. La entrada salía 2 pesos. Y ahí era millonario, más o menos. Posta estuve como 15 años. No, es que te entiendo poner si tenés DirecTV. ¿Quién en Susano? No, en Susano no escucho, pero ¿quién poronga va a comprar DirecTV Go? Yo entiendo la movida, bueno, que yo... Yo me acuerdo que lo tuve cuando estaba, viste, te daban un mes gratis. Sí. 20 cuentas, me Sí. dice, el mes. Es como el de Come, el de los Simpsons, el de... Sí, sí. Homero, ¿quién es Homero? Mi nombre es Come, fulanito. Sí, me hice como 20 mails soy Alejo. para ratonear el mes. Soy Alejo. Siempre la típica, yo te digo, no sé, me llamo Mora, Lucía. Cuando no quiero, cuando te dicen, no sé, anotate para sorteo de no sé qué mierda, todo. Yo, viste, soy una persona completamente ajena, viste, que ve, no sé, en Neuquén y tiene 3 gatos. Claro. Es mi identidad, soy Hannah Montana. Dale, mano. Bien. No atrás. Mateo. Bueno, Quedan 5 minutos, Juan. Espera un y poquitito. yo tengo 100 fotos, ya no quiero Espera sacar un más. poquitito. Bueno, está el jefe ahí. Mira para dónde, mira el jefe, lo ocupado que está. El jefe boteando. Como Mati. Cuando viste va. ¿Cómo era que había dicho? Oh, estoy cansado. No, dice. No, pero aparte te habla así cuando dice. Con la voy a buscar- trompita. Voy a buscar la. Con los trompitos de oro. Pero siempre, yo dije, abajo. Siempre te ¿por qué tira hablas un- así? ¿Qué tenés? Siempre te Pero aparte dice. no se da cuenta. No. Lo tiene todo incorporado, viste, te hace trompito ese. Siempre esto. Ay, porque yo esto me lo sé cuándo. Ya distorsionando la voz amiga que te cuenta qué le pasó, qué tragedia le pasó. Te tiran una pelota afuera. Puta mierda. Siempre. Pero aparte siempre, por ejemplo, me va a preguntar algo a mí y ponense tonos así. Sí. Que vale gusto y llegaba la cosa. El otro día cuando se fue solo, digo, pero te alcanzo, desapareció. Me da vergüenza. Es tan petit. Bien, mano. Me acuerdo la otra vez, hace unos fines, Seguilo. hace unos meses, digamos, hace un año, Cuando nací. Bien. que fue Mateo, viste que Mateo tiene un 500, Mateo, el de carnal. El del carnal. Sí. bueno, y no sé qué fue, onda, se quedó hasta el final todo, Bien, mano. y de repente bueno, yo voy en el auto acá, en la entrada así, de repente se pone a la par y era Mira la pelota. Mati, onda, y estaba Santino también al lado. Y bueno, le agarró el semáforo de acá de la entrada, boludo, y se paró. Yo bocina atrás para que entre en clima, Dale, loco. para que entre en clima de tráfico. Bueno, y él pasó, viste, porque yo encima tardó 10 horas en salir de Chueco, me agarró de nuevo el semáforo.
y después lo agarré acá en el semáforo de acá de Triunvirato, Sí. me pongo a La Paz. ¿Te parece que te ponía ¿Este que queda acá? nervioso? Ay, no. Sí, Estaba nervioso, sí, vos. sí. ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Che, Marcelo. Tiene niño, ¿no? Ah, tranca. El de River. Sí, lo vi, pero no estoy Sí, seguro. sí. Creo que sí, brilla mucho. Sí. Ya que me cancha hacer extremadamente corto. No. 3 minutos. Hoy día igual te un tampón de aluminio porque viste que se te gastan, que viste que lo tenés que cambiar, ¿viste? Claro. Es una paja. Tornillo. Claro. Es una Es paja. una paja, literal. ¿Se venden así solos? Sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, eso creo que son unos poco más altos de lo normal, que los usan rugby obviamente, Sí. y otros que son sí. Son complicados igual, se te puede trabar la rodilla. Sí. Creo que lo tengo. ¿De qué? A ver. Ay, 5 lucas verdes. mi Vi bebé. que estuviste viendo curso, por eso. Me estoy levantando a las 5 de la mañana. Desayunar y hacer curso. Por eso pongo el auto. Sí, va a tirar ese truco, después la vemos pasar por ahí. Juan la truco. El otro día ya me transfirió. Digo, boludo, ya me pagaron. Ah, perdón. Una vez se me hace la boludo. Yo tipo, estoy segura que Matías me pagó. De repente viste la hora pasada del doble. ¿Por qué onda? ¿No anotaron, no? Sí.